No Solo Cine se viste hoy de sus mejores galas porque vamos a entrevistar a una de las grandes cantantes de lo que en su día se llamó sonido mestizo y que hace muy poquito ha publicado su primer libro, La Niña y el Lobo. En primer lugar, muchas gracias Amparo Sánchez por estar en No Solo Cine. Muchas gracias a vosotros por ceder este espacio para que podamos hablar un rato. Bueno, tú fuiste, como decía al principio, una de las grandes, desde tu primer disco como Amparanoia, con gente como Manu Chao. De hecho, lo famoso de Próxima Estación Esperanza y estaba inicialmente en un disco tuyo. ¿Cómo ha sido el cambio de Amparanoia a Amparo Sánchez? Vamos a empezar por ahí. Empezamos por ahí. Pues bueno, pues Amparanoia es un proyecto que nace en el año 96 en Madrid, por supuesto con esa intención de fusionar estilos de música, apadrinada el primer álbum, como tú dices, con Manu Chao, que me conocía de tocar ahí en Madrid y le encantaba mi propuesta y aparte pues somos amigos también, ya lo éramos en aquella entonces y 20 años después lo seguimos siendo. Y bueno, la verdad que con Amparanoia pues fueron 7 álbumes, giras por todo el mundo, entradas y salidas de músicos, porque siempre era un proyecto muy abierto a que la gente pues también tuviera otros proyectos paralelos. Mucho sonido con metales, sí, percusiones, guitarras. Cada disco también fue, de alguna manera empezó a hacer investigaciones, ¿no?, en las diferentes mezclas de estilos. Si empezamos como más latino, reggae, salsa, a mitad de Amparanoia pues ya empezamos también con los sonidos más balcánicos. Y electrónica, ¿no? Electrónica, sí, o sea, bastante de investigación. Entonces, bueno, más o menos por la estela de lo que son los álbumes de Amparanoia, pues se puede ver que soy alguien inquieta, que siempre quiero renovar, aprender y arriesgar, ¿no? En el año 2008 decidimos hacer ya la última gira, bueno, porque yo sentía una necesidad de volver a sitios más pequeños, a cantar con la guitarra, seguir trabajando la voz. También eran otro tipo de canciones las que iba escribiendo y no quería engañar al público, ¿no? Quería ser sincera con el momento. Pero tampoco es un cambio radical, es un cambio muy natural. Bueno, gracias, sí, bueno, yo también lo veo natural porque soy la misma persona, pero No, pero a ver, pero a nivel quizás no tanto a nivel rítmico, pero sí a nivel melódico, de textos y de inquietud, yo creo que es una cosa muy coherente. Sí, pero quizá había, bueno, esa necesidad de innovarme o de arriesgar en propuestas musicales diferentes. También creo que el encuentro con Caléxico para mí fue muy, muy especial, ¿no? Porque de pronto empecé a colaborar con ellos y me veía cantando con una banda y me sentía una cantante de verdad, ¿no? Era un sentimiento muy raro. Y con Amparanoia pues era, bueno, un grupo, ¿no? Una formación que venga, vamos todo a una y a que la gente esté votando desde que salimos al escenario, ¿no? Entonces, bueno, con Amparo Sánchez eso, hay un cambio de propuesta musical, hay también una vuelta a esos espacios más íntimos, más pequeños, a tocar también en formato de dúo, de trío, algo que me ha gustado siempre mucho, pero con Amparanoia llegó un momento que no, claro. Con Amparanoia llegó un momento en que no era posible. También viajábamos siempre cantidad de gente. Bueno, yo creo que un poco se agotó esa manera de trabajar y busqué otra, ¿no? Ahora viajo con un equipo más pequeño, incluso a Latinoamérica viajo sola con mi guitarra, toco con músicos de allí. Bueno, es una decisión personal también de hacer las cosas a mi manera, ¿no? De seguir haciendo las cosas a mi manera. Bueno, y tenemos además, tenemos aquí tu nuevo disco que todavía no ha salido al mercado y que saldrá dentro de poco, que es Espíritu del Sol. ¿Qué vamos a encontrar ahí en ese disco? ¿Qué maravillas vamos a encontrar? Pues Espíritu del Sol, el tercer álbum, como primero el alma de Cantadora. No, Tucson Habana, el primero. Exacto, segundo alma de Cantadora. Qué discazo. Sí. Y tercero va a ser este Espíritu del Sol. Bueno, yo creo que de alguna manera como que cierro esta trilogía con este álbum. Por un lado he vuelto a grabar con Caléxico ahí en Tucson, aunque han colaborado también los músicos con los que trabajo aquí en Barcelona, y hay colaboraciones de músicos argentinos, hay una colaboración con un grupo mexicano también, pero un disco íntegramente grabado allí en Tucson con Caléxico. Son 12 temas. Y bueno, como te digo, pienso que de alguna manera estoy cerrando una trilogía, no sé cómo será el próximo álbum que haga, pero ya siento que quiero investigar en otro estilo.
pero bueno, creo que sigue la misma estela de tanto de Tucson Habana como de Alma de Cantaora, pero quizá el más alegre, yo diría, de los tres. También porque yo estoy en un momento, bueno, quizá en el que tengo esta necesidad de compartir pues temas como Mi Gitana, ¿no? Que va a ser el primer single, que habla mucho de mi parte bohemia, ¿no? De cómo yo me siento, bueno, gitana desde el lado, pues, ¿no? Libre, ¿no? Y viajando por el mundo. Está también otro tema que se llama Hermosa, que es un homenaje y una reivindicación por las mujeres que no somos perfectas como marcan los cánones de belleza, sino que tenemos nuestras curvas y nuestras arrugas, y quiero decir, y que vamos envejeciendo con el tiempo. Pero esos cánones, digamos que bueno, son muy débiles. Sí, pero bueno, son los cánones Lo importante es que es lo que queda, lo que claro, se mantiene, cómo es la persona, ¿no? Desde luego, sin ninguna duda, pero bueno... Muchas veces, como dice Rubén Blades, hay que pensar en el interior de la persona y mucho menos en el exterior, como se hace hoy en día. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Pero bueno, es una manera de guiñar a mí misma, ¿no? Y a todas por las que nos sentimos, pues eso, hermosas, pero felices, ¿no? Y orgullosas. Y bueno, y otras tantas canciones que yo creo que, bueno, también hay algunas así un poco más bolero o esos temas que siempre aparecen en mis discos, más melancólicos y más nostálgicos, pero en general es un disco mucho más alegre que los dos anteriores, y como te digo, pienso que se cierra una trilogía de sonido, de propuesta musical. Bueno, como no tardas mucho en presentarlo, pues vamos a ver también cómo sonará en directo. Bueno, pues vamos a hablar ya ahora de este primer libro tuyo, que se llama La Niña y el Lobo. ¿Cómo te surge la inquietud por escribir sobre autobiográfico? Ahora vamos. ¿Cómo te nace esa inquietud por contarle a la gente esto? Supongo que es algo muy íntimo, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, pues yo fui maltratada, fui una mujer maltratada que logró salir de ese infierno. ¿En Granada antes de Granada? Sí, en Granada. Y bueno, el libro empieza en Granada y acaba justo cuando llego a vivir a Madrid, los primeros meses en Madrid. ¿Eso será a principios de los 90? Entre el 84, 85 hasta 94, 95 aproximadamente. Hay como 10 años de mi vida, una etapa de 10 años, sí. Y bueno, como digo, pues pude salir de ahí. La gente me conoce justo a partir de cuando acaba el libro, quiero decir, cuando ya empezó mi carrera musical con El Poder de Machine, que hemos hablado antes. Sí, y el Mineral. Entonces todo lo que pasa antes de que yo aparezca con ese primer álbum, ¿no? Esa es la historia que estoy compartiendo, y básicamente pues la motivación de compartirla es ser testimonio y ejemplo de que es posible salir, visibilizar el problema, ayudar con la lucha contra la violencia de género y mujeres que se encuentren en esa situación, o personas que piensen que tienen a gente querida en esa situación, pues tengan una luz de esperanza y al mismo tiempo un sentimiento de lucha para denunciar esta violencia que, bueno, ya estamos viendo en los medios de comunicación, que realmente es una lacra que hay que combatir. Efectivamente, y son 180 páginas, ¿no? ¿Todo está narrado en primera persona? Sí, pensé escribir el libro como un diario, ¿no? Busqué ese recurso literario del diario, porque en aquella época yo escribía un diario que había releído, aunque ya no los conservo, pero sí lo recordaba, y pensé, bueno, pues que era una manera muy íntima y al mismo tiempo me ayudaba a conectar con esos recuerdos de esa época. O sea, que has tenido que hacer un ejercicio de flashback para retrotraerte a esa época que seguro que te impactó mucho emocionalmente. Sí, y seguro que hay muchas cosas que pasaron que no están en el libro. Quiero decir que sí que he acudido a mi memoria y a lo que más me marcó, por supuesto, y he intentado también compartir pues cómo empieza una relación, ¿no? De amor, donde hay un proyecto de vida, y cuando de pronto pues empieza a sentir el control de tu pareja. Sí. En celo, en aislamiento, en
en humillaciones, y desde luego, claro, la bofetada ya, eso viene mucho más tarde, ¿no? Pero como desde el principio sí que se puede detectar esto en una relación, y como en la progresión también, ¿no? Como perdonas porque tú quieres pensar que esto no va a pasar mal, ¿no? Porque tú quieres que no pase mal. También cuando llega al punto ya de reconocerlo, ¿no? Yo es lo que más cuesta a una mujer maltratada, es decir, estoy siendo una mujer maltratada, ¿qué voy a hacer con mi vida? Llegar a ese punto y luego, por supuesto, buscar la salida, la ayuda en cada caso. En el mío, por supuesto, la música, una terapeuta, el médico cuando llego a urgencia con la cara destrozada. O sea, me aparecen por diferentes sitios gente que son los que te ayudan o te van guiando para poder salir de ahí. Entonces, eso es lo que quiero transmitir, que sí puedes estar ahí dentro, tardar el tiempo que necesites para reconocer la situación, pero desde luego denunciar y tomar medidas, ¿no? Creo que el mensaje más fuerte es salir de ahí. Además has elegido un título muy bonito y que creo que puede tener varias lecturas, La niña y el lobo. Bueno, pues el título, como explico en las primeras páginas del libro, a mí siempre me ha gustado mucho escribir, y desde pequeña además. Y se nota mucho en tus canciones. Sí, me gusta. Y cuando empecé a escribir este libro estaba mi madre allí en casa pasando unos días. Y dije, mamá, voy a empezar a escribir un libro. Y ella me dijo, aquí en Cataluña, ¿no? Sí, yo en mi casa en Cataluña. Y me dijo, ay, sí, que a ti siempre te encanta escribir. Fíjate que yo llevo en la cartera texto que tú escribiste cuando eras muy pequeña, tendrías 6 años, así en la máquina de escribir de tu padre. Ese texto está también dentro del libro. Y el cuento se llama La niña y el lobo, y era una niña que tenía miedo porque había un lobo con unas garras que quería asustarla. Bueno, cuando leí el cuento y supe, porque estaba escribiendo acerca de mí, que era una niña, y de alguien más mayor que yo, que me hizo daño, pues supe que era el título del libro.